Amados, un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Estaba abrazando a Marlon ahorita y le decía algo que se lo dije a título personal, pero que considero que tiene que ver con ustedes, con la casa. Le decía: Marlon, ustedes son gente que a lo largo de los años han venido dejando una trayectoria, dejando un rastro de Cristo, y yo sentía en ese momento que se me cerraban cosas, porque la vida de fe se trata de eso, que por la manera como vivimos, por la manera como enfrentamos el desafío de la vida en Cristo, nuestra vida vaya destilando, ¿verdad que sí?, un aroma, que por la manera como vamos tomando decisiones, la vida es tomar decisiones, la manera como vamos tomando decisiones, vayamos dejando en medio de nuestra generación un rastro legible que otros puedan seguir. El apóstol Pablo, que era un hombre maduro, no tenía problemas con exhortar a los santos, diciendo que si querían ver a Cristo podían mirarlo a Él. Amén. Sed imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo, decía el apóstol Pablo. Sigan mi rastro, sigan mi vida. Si necesitan de alguna manera evidencias tangibles en medio de la generación, consideren mi vida, decía Pablo. Miren mi vida, miren lo que fue mi vida, porque mi vida tiene un antes y ha tenido un después. Una vez que el Señor irrumpió, mi historia de vida se partió a la mitad. Mi vida tiene un antes y un después. Diga conmigo: mi vida también. Dígale a su vecino: mi vida también. Mi vida también tiene un antes y mi vida tiene un después. Entonces, mientras abrazaba a Marlon, me venía esa frase. Decía: Marlon, les amo y les respeto, porque ustedes son gente que han venido dejando un rastro que esta generación puede seguir. La gente, a multitud de testigos, decía el apóstol Pablo, que tenemos testigos que a veces ignoramos. Decía: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, si tuviéramos que definir en esta noche de qué se trata la vida en el Espíritu, de qué se trata la madurez, es ese continuo proceso de ir despojándonos de esas dos cosas que Pablo dijo. Diga conmigo: peso y pecado. No es lo mismo. No es lo mismo. Mientras que el pecado tiene que ver con todos los residuos, ¿verdad que sí?, de la vieja vida, de la vieja naturaleza. Los pesos tienen que ver con toda la información de la que nuestra alma ha estado nutrida. ¿Qué significa peso? Algo que nos hace ir más lento. ¿Estamos acá? Peso es algo que entorpece mi determinación de caminar. Peso, pudiéramos decir en esta noche, que son distracciones. Peso, pudiéramos definir en esta noche, que son prioridades equivocadas. Y el apóstol Pablo decía: muchachos, la vida se trata de ir detectando y abandonando los pesos, así como el pecado. Entonces, doy gracias a Dios una vez más por estar. Creo que los últimos años ha sido común, pero por común no ha perdido, para mí, en mi caso, para mí no ha perdido la trascendencia, la importancia. Y como siempre digo, y lo reitero, no como un cliché, sino como una verdad que confieso, cada vez que el Señor me permite pararme en esta plataforma, que en lo físico ha cambiado por años. Sí, yo he vivido por los últimos 9 años el peregrinaje junto a usted. Mire que nos hemos movido. Hoy pasábamos con los pastores por un edificio y le decía: Ale, ¿cómo se parece el edificio a la...? Sí, exactamente, tiene la misma. Pero siempre con el mismo sentido de honra, de respeto por esta casa. Tener hoy a mis sobrinos
que más que mis sobrinos son mis hijos. Dayamí se enamoró de Pito cuando tenía 12 años. 12 añitos. Angelito era... Y ya Dayamí estaba enamorada de él. En Cuba sucede así, desde pequeñito. Ellos son mis sobrinos, pero son mis hijos también. Comparto la paternidad con sus padres. A Caleb, tenerlos acá. Y tener sobre todo la intención de ellos, de en la medida de lo posible, en la medida que la vida se le vaya ordenando y organizando en este país, poder venir, poder estar. Ya descubrieron el tren, ¿verdad que sí? Lo disfrutaron, sí. Bienvenidos al club. De verdad que hay garantía, hijos, hay garantía en el hecho de que puedan, cada vez que lo decidan así, moverse, venir. Uno necesita exponerse a los ambientes correctos. Uno necesita exponerse a los ambientes correctos. Esta noche queremos ver en la palabra cómo no podemos ser ocasionales en las cosas que definen la vida. Yo me puedo dar el lujo de ser ocasional en irme a ver un partido de béisbol, puedo tener asumido como ocasional encontrarme con los amigos un día, pero las cosas importantes de la vida tienen que ver con ser sistemático, ¿verdad que sí? Exponerse a estos ambientes de adoración corporativa, exponerse a los ambientes de la palabra de Dios no puede ser ocasional. Tiene que ser sistemático, porque de estos ámbitos sale en nosotros la estatura espiritual para poder ser la iglesia, como cantábamos hoy, Sandra, que hace que el nombre del Señor sea conocido en la tierra. De estos ámbitos. Nosotros necesitamos en esta etapa definir con claridad qué es la iglesia, qué somos nosotros como iglesia del Señor. Y mire que tenemos conceptos doctrinales, filosóficos, culturales. Descubrir a través de las Escrituras que como iglesia somos la manifestación vigente de Dios en la tierra. ¿Escuchó eso? Usted me pregunta, pastor, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el elemento vigente de Dios en la tierra. Nuestra generación, desde la cruz de Cristo hacia acá, no conocerá otra expresión de Dios que no sea a través del cuerpo de Cristo. O sea, Dios se autolimitó después de la cruz a que su manifestación fuera el cuerpo de Cristo. Mire usted. Entonces, todavía tenemos gente esperando señales, las lunas de sangre, rayos, centellas desde el cielo. Ninguna de esas expresiones antiguo testamentarias podrán suplantar lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Diga conmigo, mi rastro. El rastro que vamos dejando mientras vamos. Cuando se le entregó a la iglesia la gran comisión, en Marcos 16:15, y el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura, desde Jerusalén hasta Judea, hasta Samaria, hasta los confines de la tierra. Cuando vamos al original, en el original no dice cuando vayan, no dice vayan por el mundo, el original dice mientras van por el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo le digo a mi hermano amado Wilson, digo: Wilson, ve y predica el evangelio. El evangelio aparece como un elemento añadido a la vida de Wilson. Bueno, voy a ir y voy a predicar el evangelio. Pero el Señor lo que estaba diciendo, Jesús lo que estaba diciendo era: muchachos, mientras van. No sé si pueden notar la diferencia en esta noche. Mientras van, mientras viven, mientras caminan. O sea, estaba estableciendo una relación indisoluble entre el hombre y la manifestación del evangelio. Mientras trabajas, mientras sirves a tu familia como ama de casa, mientras te congregas. ¿Cuántos están acá? Mientras haces empresa o negocio, mientras amas, mientras abrazas, mientras edificas familia,
que tu vida sea la continua expresión del Evangelio de Jesucristo. Hermanos míos, yo creo que el Evangelio no es un mensaje. El Evangelio es una vida, es una esencia, es una naturaleza, es una forma de vivir que va dejando un olor, que va dejando en nuestros días un aroma a Cristo, que va dejando señales. Recuerdo cuando tenía unos 12, 13 años, practicaba un deporte que se llama carrera de orientación. Y el deporte de carrera de orientación se trataba salir de un punto con una brújula, diga brújula. Y en este punto cero te daban las coordenadas y más o menos la distancia hasta el siguiente punto. A 45 grados norte, aproximadamente a 3 kilómetros. Entonces salías corriendo con tu brújula en esa dirección hasta que encontrabas el segundo punto, y en el segundo punto se te volvía a definir la nueva posición. Ahora es a los 30 grados al sur, aproximadamente a 3 kilómetros. Entonces, la carrera de orientación se trataba de ¿qué? De no perder nunca las coordenadas. Diga conmigo, coordenadas. Se trataba de correr en la dirección que se había prefijado, porque si no corríamos el riesgo de perdernos. ¿Cuántos están acá? Entonces, creo que vivimos días donde tenemos el desafío permanente de corregir nuestro rumbo, de someter las coordenadas que están gobernando nuestra toma de decisiones para ver si son las correctas. No sea que habiendo corrido tengamos la sensación de haber perdido el rumbo, de haber perdido el tiempo. Diga conmigo, el tiempo. Entonces, respeto esta casa por el compromiso permanente con la verdad. Respeto esta casa porque tiene padres que no trabajan preparando un programa para entretener gente. Respeto esta casa porque es una casa de entrenamiento, de equipamiento. ¿Verdad que sí? Donde la vida nuestra, no solo suya, nuestra, está siendo cultivada. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 36 al 47. Y vamos a ver algunas características de la naturaleza, del ADN de la iglesia del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo del 36 al 47. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuántos creen que eso es una pregunta fuerte? Cuando el apóstol Pedro les presenta el Evangelio, lo posterior a la presentación del Evangelio es una pregunta: bueno, ¿qué hago en consecuencia? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban ¿cómo? Diga conmigo, juntos. No está hablando de compartir un mismo espacio, un mismo lugar, un mismo tiempo.
La palabra juntos es una palabra que tiene una connotación más espiritual, más profunda. Estaban juntos significa participando de la misma realidad, comprometidos con lo mismo. ¿Cuántos están acá en esta noche? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No dice todas las casas, dice todas las cosas. ¿Sabe qué significa esa frase? Diga, una sola vida. Una sola realidad, Simón, una sola realidad de vida. Decía el pastor Alejandro ahorita que es necesario que lo que le sucede a uno nos esté sucediendo a todos, ¿verdad? Que lo que le sucede a uno termine afectando a todos. Aquella generación tenía en común todas las cosas, participaban de la misma realidad. Gente de diferentes grupos sociales, etnias, origen, raza, condición social, económica, pero participando de la misma realidad. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. La iglesia es la naturaleza de Cristo absorbiendo toda nuestra individualidad. La iglesia es la vida de Cristo absorbiendo nuestros orígenes humanos, terrenales. La iglesia es la vida de Cristo absorbiendo el apellido Vanini o el apellido Álvarez o el apellido Azrak, ¿no? La iglesia es la vida de Cristo sacándonos de todos nuestros elementos humanos y temporales para traernos a la realidad gloriosa del Hijo. Y desde esa realidad servir, y desde esa realidad hacer familia, hacer matrimonio, desde esa realidad vivir. Diga vivir. Todas las cosas en común. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El ADN de la iglesia que permanece. El ADN de la iglesia que permanece. Amados, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios en el capítulo 6, y a partir del versículo 10 toca el tema de la armadura de Dios. ¿Cuántos recuerdan? Versículo archiconocido que por lo menos en la realidad de Cuba nos sirvió como el paradigma para la guerra espiritual. ¿Hubo alguien acá que hiciera guerra espiritual? Yo vengo de los que tirábamos flechas ungidas. Yo vengo de los que invertimos el aceite que no le poníamos a los alimentos, lo invertíamos ungiendo piedras, poniendo piedras en las esquinas, y los vecinos seguían más duros de corazón. Yo vengo de una generación con el énfasis puesto en la guerra espiritual. Ya lo hemos compartido con usted otras veces. Efesios 6:10 era la columna vertebral de la guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Cuando habla de la armadura de Dios, tomar toda la armadura de Dios, y en el caso nuestro hacíamos mímica, hacíamos como, o sea, me estoy poniendo el yelmo de la salvación, y ahora tomo el escudo de la fe, y hacíamos ese tipo de expresiones corporales en medio de oración, de ritos, y nunca pudimos ver con claridad que el capítulo 6 de Efesios, cuando el apóstol Pablo está hablando de la armadura de Dios, está sujetando a lo que él llamó la armadura de Dios a la necesidad que la iglesia tenía de permanecer en Cristo. Diga permanecer en Cristo. Entonces, la armadura de Dios no eran elementos que uno se ponía para salir a conquistar cosas. Yo creo que no hay mayor conquista que lo que Cristo conquistó hace más de 2000 años. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, la armadura de Dios no era un elemento de conquista, pero voy a
puntualizar un poquito más, no era un elemento de guerra espiritual. Gracias por su entusiasmo. La armadura de Dios eran dimensiones, diga dimensiones. Dimensiones de verdad, dimensiones de justicia. O sea, lo que el apóstol Pablo estaba ilustrando era, decía, muchachos, si no vivimos una vida en justicia, si no vivimos una vida que era el yelmo de la salvación, digan nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos no han sido purificados por la verdad de Cristo, si nuestra vida no es una vida de fe, nosotros no vamos a poder permanecer. Por favor, Ernestico, Efesios capítulo 6. No vamos a poder permanecer en la posición, en la realidad en la que Cristo nos ubicó. Nosotros no estamos llamados a conquistar, nosotros estamos llamados a permanecer. Recíbame esto, no hay realidad más gloriosa, no existe realidad más gloriosa que la realidad que ya tú y yo estamos compartiendo en esta noche. No existe. No existe. No existe, Catherine, una realidad más gloriosa para tu vida que la realidad que en el Espíritu estás disfrutando en esta noche. Estar en Cristo. Porque Cristo es el totalitarismo de Dios. ¿Está acá? Cristo no es una añadidura. Cristo no es una porción de la gracia, del favor de Dios que nos fue impartida. Cristo es el totalitarismo de Dios. El Padre nos entregó a Cristo y en Cristo, diga todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Entonces, un Dios que dice la palabra que se agradó en reunir toda su deidad. Diga, reunir toda la deidad. O sea, lo que está diciendo es un Dios que se recogió toda su gloria, recogió todo lo que Él era y dice que le agradó reunir toda esa gloria, dice corporalmente en Cristo. Toda la gloria, diga toda la gloria de Dios. Todo su favor, toda su justicia, todo su poder, toda su misericordia, todo su amor, Dios lo recogió, dice, y le agradó hacerlo habitar corporalmente en el Hijo. Pregunto, ¿qué somos como iglesia? ¿Acaso no somos la expresión corporal del Hijo? ¿No somos el cuerpo de Cristo en esta noche? Entonces, si establecemos un paralelismo entre estas dos palabras, ¿qué tenemos que asumir en esta noche? Que independientemente como yo me esté sintiendo acerca de mí mismo, si la vida de Cristo está en mí, la plenitud de Dios está en mí. Independientemente de cómo nos sintamos, independientemente de cómo haya sido la última semana, independientemente de cómo haya sido el último año o los últimos 10 años, si estoy en Cristo, yo estoy participando de la mayor dimensión de gloria, de gracia, de favor, de misericordia a la que un hombre puede aspirar. ¿Y de qué se trata el Evangelio? Diga, de permanecer en eso. Si yo traigo todo lo que tengo y le digo a Catherine, todo es tuyo, acá lo tienes. No tienes que luchar por ello, no tienes que luchar para conseguirlo, no te ha sido dado por tus méritos, sino porque he tomado por el propio afecto de mi voluntad, por el puro afecto de mi voluntad, te estoy cediendo todo lo que tengo. Posesiones, todo, dinero, cuenta bancaria, todo es tuyo, hija. ¿Pero por qué? Por el puro afecto de mi voluntad. Porque es mi determinación unilateral hacerlo, por amor. Toma. Pero ¿qué puedo hacer para pagarte o retribuirte? No te estoy pidiendo que hagas nada. Te estoy pidiendo una sola cosa. Disfruta, vive y sírveme desde esa realidad. ¿Cuántos dicen amén?
El apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 6 de Efesios, muchachos, es importante entender que necesitamos permanecer en Cristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Siguiente versículo. Para que podáis, ¿qué cosa? Resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿cómo? Firmes. Pues, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pregunto, iglesia, ¿qué significa esto? ¿Qué eran los lomos? Los lomos tenían que ver con los genitales del hombre. ¿Está acá? Tenía que ver con la capacidad. Cada vez que se hablaba de los lomos, se hablaba de la capacidad reproductiva del hombre. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? ¿Cómo se permanece en Cristo? Dice, ceñidos tus lomos con la verdad. ¿Qué significa eso? Que todo lo que concibas, que todo lo que salga de ti, tenga como fundamento la verdad de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hijos, que sus vidas se ajusten a la verdad de Dios. En un mundo, en una generación de tantas voces apostólicas, en un mundo de tantas palabras, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Hermanos míos, tenemos una realidad en la que fuimos colocados, que es la realidad más gloriosa que existe. Permanezcamos en ella como que nuestras vidas sea la expresión de la verdad. ¿Y vestidos con qué? Con la coraza de justicia. ¿Qué significa vestirse con la coraza de justicia? ¿Será ponerse un elemento físico acá en el pecho? ¿No será más bien que lo que está diciendo el apóstol Pablo es, muchachos, que nuestra vida vaya siendo cada día más coherente con la justicia de Dios? Que nuestra vida cada día vaya siendo el emigrar de la justicia humana, el emigrar de la concepción humana del hombre que se cree el centro del universo y cree que lo merece todo, y sufrir y vivir y disfrutar aún la emigración al tipo de vida en el cual el compromiso ya no es con mi justicia humana, diga, con la justicia de Dios. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar hoy? Nos cuesta trabajo perdonar porque todavía estamos vestidos con la coraza de nuestra propia justicia. Porque si yo vivo desde la justicia de Dios, a mí no me va a costar trabajo hacer lo que Jesús hizo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él padeció la cruz, dice, menospreciando lo oprobio, quitándole precio a lo oprobio, quitándole precio a la ofensa, bajándole el volumen a la ofensa, a la mentira, a la deslealtad. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de ¿qué? Diga, el evangelio de la paz. Dígale a su vecino, el evangelio de Jesucristo es un evangelio de paz. Si estamos gobernados por la misma realidad, estamos llamados a vivir una vida en la paz del Señor. Y ahora le voy a decir algo, la paz de Dios no es ausencia de conflicto. La paz de Dios no es ausencia de desafíos. Jesús dijo, yo he venido y a partir de ahora, dice, en una casa van a comenzar a estar divididos 2 contra 3 y 3 contra 2. ¿Cuántos lo han leído? He venido a traer disensión. O sea, mi manifestación va a comenzar a traer una separación, porque lo que estoy trayendo no es una doctrina. Yo estoy viniendo a absorber hombres para el propósito eterno, y de un hombre que es absorbido para el propósito eterno, ya su vida comienza a ser incompatible con toda realidad ajena al propósito. Y el evangelio produce paz. Pregunto, ¿por qué el evangelio produce paz?
Mire lo que dice: una iglesia que permanece tiene los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz. Nos está diciendo, hermanos míos, que el evangelio es un asunto de posición. Diga posición. Y posesión. Posición y posesión. El evangelio tiene que ver con la revelación o el entendimiento de lo que ya poseo porque me fue dado en Cristo, pero el evangelio también tiene que ver con la posición en la cual fui ubicado en Cristo. ¿Estás notando que está hablando de forma de vida? ¿Está definiendo Pablo una forma de vida? ¿Qué iglesia permanece? La iglesia que vive en la verdad, la iglesia que vive en la justicia, la iglesia que está posicionada en el evangelio de la paz. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, ¿qué cosa? Todos los dardos de fuego del maligno. Diga conmigo: la fe. La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es una fe que nos habilita para obedecer. La fe no es la capacidad de creer todo. La fe es la capacidad de creer a Dios, y como resultado de lo que creo en Dios, entonces quedo habilitado para obedecer. ¿Está acá? Diga: dimensiones de vida. Permanecer, la iglesia que permanece. Corintios 13, cuando Pablo está presentando la vida en Cristo, presenta la vida en Cristo diciendo que tiene que ver con un amor que tiene dimensiones. Diga: dimensiones. Dice: para que sepáis cuál sea la anchura, la altura y la profundidad. Cuando usted tiene anchura, tiene altura y tiene profundidad, apareció un concepto tridimensional. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? O sea, si usted solo tiene largo y ancho, usted tiene un plano. A ver, ¿cuántos recuerdan alguito de matemática, de geometría? Si yo tengo largo y ancho, yo tengo un plano, diga, una figura plana. Pero Pablo le está hablando, recuerde usted, que está hablando a los corintios, a una ciudad con un pensamiento intelectual profundo, donde era el caldo de cultivo de todas las filosofías de aquellos días. Y les dice: muchachos, la vida en Cristo no solo tiene alto y tiene ancho, la vida en Cristo tiene profundidad. Inaugura un concepto cúbico, tridimensional. Ya no solo es algo, sino presenta a Cristo también como algo tridimensional. Diga conmigo: una habitación. ¿Cuántos saben que esto es una habitación? ¿Y por qué es una habitación y no es un plano? Porque tiene por lo menos 3 dimensiones. Y el apóstol Pablo les está hablando del amor de Dios y usando esta alegoría: ancho, alto, profundidad, longitud. Le está presentando el amor de Dios no como un sentimiento, le está presentando el amor de Dios como una realidad que los puede acoger. ¿Cuántos están acá en esta noche? Por eso decía ahorita, Katy, que es más allá de cómo yo me siento acerca de mí mismo. El amor de Dios en esta noche es a pesar de cómo yo me siento. Pastor Ale hablaba ahorita de la experiencia de emigrar, la cual creo que menos yo la han vivido todos ustedes, ¿verdad? Y excepto los hijos que han nacido en este país. Levante la mano todo el que emigró en algún momento. Mire usted. ¿Tiene desafíos o no tiene desafíos? O sea, experiencia del desarraigo, la experiencia de moverme de una realidad que conozco, que me cobijó, a otra, con desafíos culturales, con desafíos de todo tipo. El amor de Dios es a pesar de cómo te sientes contigo mismo. Es una realidad integral, es una realidad que nos absorbió. Es una realidad que trae paz, iglesia amada.
No se puede servir a Dios si no estamos en paz. No se puede servir al Señor. Yo necesito en esta noche saber que puedo servir al Señor porque todo lo que hacía falta que se hiciera fue hecho. Entender que la cruz de Cristo no dejó nada pendiente. Diga, nada pendiente. Entender que tú y yo compartimos vidas resueltas en esta noche. Que hay una medida de perfección que nos fue impartida por Cristo. Entender que si estoy en Cristo, mi alma sigue latiendo dentro de mí como la de un cubano, como la de un hondureño, colombiano, nicaragüense, argentino. Diga, mi alma. Nuestra alma es la que todavía nos conecta con la tierra, pero si estamos en Cristo tenemos una nueva naturaleza y una ciudadanía que es, diga, celestial. ¿Por qué a Dios le sirve nuestras idiosincrasias, el elemento cultural de dónde venimos, de que nos gusten los frijoles, el asado, las pastas? Los argentinos que tienen el problema ese, son medio europeos. Nosotros sí somos de acá. Arroz y frijoles. ¿Por qué a Dios le sirve nuestro elemento? O sea, porque recuerde que aunque compartimos todo, la misma realidad eterna, antes de nacer en esta tierra donde primero estuvimos fue en la realidad eterna de Dios. Hasta que por designio divino Dios nos hizo aparecer en el tiempo cronológico. Pero nuestro origen es allá, diga allá, en lo eterno del Señor. Y fuimos tomados de lo eterno por designio del Señor. Y Dios nos hizo aparecer en el tiempo cronológico, en una geografía, en una familia. Nuestro origen no es el error de Dios, nuestro origen formó parte de la perfección de Dios. Para que en esta noche estuviésemos reunidos como iglesia del Señor en este lugar, tratando de definir con claridad qué está esperando el Señor de nosotros. Diga, origen eterno. Yo no puedo servir a Dios desde la mentalidad de un cubano, porque los cubanos, por lo que ha sido Cuba, procesamos la vida desde la negación continua. No sé, no puedo, no tengo. Hemos tenido gente en el proceso de los últimos años de presentarles el evangelio, que muchas veces tratando de sacudirlos, sacarlos de una realidad económica, le traemos y le decimos, queremos ayudarte, ¿qué podemos hacer por ti? Acá hay alguna medida de economía. Podemos, no sé, pero mira, queremos impulsarte. No puedo, es que no tengo. Diga, el factor humano. ¿Usted sabe cómo me sentía yo la primera vez que salí de Cuba, año 2013? No salí de Cuba siendo pastor, salí de Cuba siendo un líder de una casa de paz dentro de determinada visión apostólica. Invitado por el apóstol Juan a Argentina. Primera vez que salía de Cuba, primera vez que montaba en avión, todo era primera vez. ¿Usted sabe cómo se sentía el cubano? Lloraba por las noches, le contaba a Ale, lloraba por las noches porque no estaba listo para la expresión de amor que me esperó en Argentina. Una expresión de amor y de honra. El apóstol Juan sembró nuestra visita o la visión de nuestra visita en la congregación. Imagínense lo que fue llegar a la oficina del apóstol y encontrar a Lili que me abrazó llorando, hermano. Yo decía, ¿pero qué le pasa? Porque yo no entendía que el apóstol Juan había sembrado la visión de nuestra visita. Por la noche le escribía a mi esposa, le decía, mami, dice, no estaba listo para esta expresión de amor, me siento incómodo, no puedo asimilarlo. A veces me siento mal porque no soy capaz de reaccionar al amor que la gente me expresa. ¿Sabes lo que me dijo Yara en aquel momento, año 2013? Me dice, no te sigas comportando como Joel
el hijo de Ángel, de Elia. Mire el chispazo de Yara, año 2013. Dice, porque si te comportas en estos días desde tu elemento humano, cultural, dice, no vas a poder entender que llegaste a un ambiente que, aunque la invitación viene del apóstol Juan, es un ambiente divino. ¿Y qué hago? Dice, trata de por el Espíritu. Y ese fue el clip. O sea, cambió a partir de esa noche la naturaleza de mis días en Argentina. Empecé a disfrutar. Diga, disfrutar. Hermano, ¿por qué de todo lo que nos ha sido dado en Cristo hay tanto que no estamos disfrutando? Porque lo estamos considerando desde una mente natural. Lo estamos considerando como cubanos, argentinos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses. Y tú y yo, humanamente, ese es nuestro origen. Pero no podemos servir a Dios desde esas pseudo identidades, desde esa pseudo cultura. A Dios solo se puede servir desde la realidad gloriosa en Cristo. A Dios solo le sirve lo que en el Espíritu somos tú y yo. Diga, permanecer en Cristo. Voy a comenzar a terminar. Aquella primera iglesia para el año 100 después de Cristo ya tenía 25,000 creyentes. O sea, en 100 años, 25,000 cristianos. Para el año 310 eran 20 millones de cristianos. ¿Está acá? O sea, para el año 100, 25,000. O sea, estamos hablando de cristianos militantes comprometidos con la obra del Señor. Para el año 310, 25 millones tenía la iglesia. Diga, exponencial. Un crecimiento exponencial, pandémico. En un contexto, déjeme decirle que cuando alguien recibía a Cristo en aquellos contextos, habilitaba 3 grandes enemigos. Número 1, la historia de la iglesia lo define: la familia. Diga, la familia. O sea, los padres, era común que los padres, cuando se enteraban que un hijo había recibido al Señor, lo echaban de casa. Decía, no, soy cristiano, sigo al Señor, sal de casa. Porque el imperio romano y la religión organizada, en su búsqueda y en su persecución de la iglesia, venían, encarcelaban al muchacho, mataban a la familia, destruían la familia. Entonces la familia era el primer círculo abortivo del propósito, era la propia familia. Dígale a su vecino, la gente que nos ama. Entonces ellos optaban por el Señor, pero con una conciencia de que su vida desde ese minuto iba a cambiar dramáticamente. Iban a perder el estatus social, iban a perder la comodidad de la vida familiar. Número 2, segundo enemigo, la religión organizada. Toda la estructura judaizante del templo. ¿Cuántos recuerdan al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos para amonestarlos, para matarlos? Entonces la familia. Número 2, la religión organizada. Número 3, diga Roma, el sistema político. Y dígale a su vecino, como sucede en nuestros días. Es la misma configuración. La misma configuración. Ahora, tenían algo en su ADN, tenían algo en su naturaleza como iglesia, que llegaron a ser 25 millones en 3 años. Y yo creo que el primer elemento tiene que ver con cuál era el evangelio que cultivaban entre ellos. ¿De qué se trataban las reuniones de la iglesia, Simón, en aquel primer siglo? Trate de pensar cómo era un culto, cómo era un servicio.
de la iglesia en el primer siglo. Ya sabemos que no tenían toda la tecnología que disfrutamos hoy, pero déjenme decirle algo, tampoco tenían este sistema que es más grecorromano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De un hombre acá, gracias a Dios no hay una plataforma, pero este sistema es greco-romano. Un hombre dueño de la verdad parado en una plataforma hablándole a una generación de ignorantes. No. Ellos cultivaban, hermanos míos, una vida de fe que tenía una dinámica diferente a todo lo que nosotros practicamos hoy. O leíamos, se compartían el evangelio por las casas, diga por las casas. Las reuniones, ellos sabían que eran ilegales, sabían que eran perseguidos. Solamente los toleraban un poquito en Roma por un asunto de ventaja política, de manejo político de Roma. Por eso tenían que reunirse en casas pequeñas, dice, con altísimas medidas de seguridad. ¿Cómo serían las reuniones? ¿Sabes para qué se reunía la iglesia? No se reunía para escuchar a los ungidos. Se reunían para escuchar cómo Sandra estaba viviendo la vida en Cristo. ¿Recuerda usted que no tenían Biblia? ¿Sí? Diga, no tenían Biblia. O sea, tenían la ley, pero no tenían lo que conocemos como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo estaban escribiendo por la manera como estaban viviendo. Se reunían en una familia, 3, 4 matrimonios, familias reunidas con los hijos. Sandra, ¿cómo estás viviendo la fe? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has entendido de Cristo? Compártenos algo que nos pueda iluminar, que nos pueda afirmar en medio de tanta persecución. Y Sandra compartía su experiencia. Diga experiencia. El cristianismo no es un mensaje prestado. El cristianismo es la experiencia personal con un Dios que está vivo. Diga, cada día. Cada día. Porque ha habido una iglesia por 20 siglos enana, incapaz de llenar el mundo de esta esperanza gloriosa que hoy nos tiene latiendo de pasión a ti y a mí. Porque la iglesia tuvo un mensaje, pero no tuvo vivencia. No conoció al Dios del mensaje. Se reunían así. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Hermanos, cuando se reúnan, si alguno tiene salmo, si alguno tiene doctrina, estaba escribiendo a los corintios, reúnanse y que cada uno de vosotros traiga, no un bosquejo, cada uno de vosotros traiga, ¿qué era un salmo? Pregunto. Un salmo era mi experiencia de vida hecha canción. Eso eran los salmos, experiencias cantadas. Cuando usted lee los salmos de David, usted nota un hombre que continuamente, Wilson, está yendo en su vida emocional. Parece un cardiograma, electrocardiograma la vida de David, ¿verdad que sí? Los salmos usted lo encuentra un día y al otro día deprimido queriendo morirse, porque eso eran los salmos. Diga, experiencias cantadas. Lo que nos iba pasando en la vida cotidiana hecho canción. Y el apóstol Pablo dice, muchachos, sirve para la construcción. Cuando se reúnan, que cada uno, que 2 o 3 de ustedes puedan dejar escuchar la canción. ¿Cuál canción? ¿La de Tercer Cielo? No, la canción de sus vidas. La canción de sus vidas. ¿Qué forma va tomando la vida de Cristo en tu vida? ¿Cómo se va expresando Cristo? ¿Qué transformación estás viviendo? ¿Qué niveles de justicia, de verdad van apareciendo? Si alguno tiene doctrina, traiga la doctrina a la reunión. Estamos acá. Entonces pregúntale a tu hermano, ¿qué trajiste esta noche?
Entonces usted dice, sí, pastor, pero si usted supiera que el pastor Alejandro nunca me ha permitido que yo esté detrás de la mesita de cristal oscuro. No se trata de estar detrás de la mesita de cristal oscuro. Se trata, como dijimos en el minuto cero de esta noche, ¿qué está destilando nuestra vida en estos días? Porque esto no está limitado a una plataforma. Esto es un Cristo eterno rompiendo las fronteras de nuestra humanidad para expresarse. Ese es el deseo de Dios en esta noche. Donde lo único que limita al Señor en su manifestación en estos días es que nosotros no resolvamos en nuestras vidas el pecado y el peso. El pecado y las distracciones. Yo no sé tú, pero estamos viviendo con mi esposa, porque tampoco voy a decir que con toda la congregación, pero puedo hablar por mi casa. Estamos viviendo temporada donde estamos diciéndole, Señor, ayúdanos a identificar todo lo que nos está limitando en cuanto a manifestación. Todo. Porque queremos poner en el altar del propósito todo lo que en nuestras vidas, aunque parezca importante humanamente para nosotros, esté estorbando. Sea dinero, sean posesiones, sea carácter, temperamento, lo que sea. ¿Cuántos en esta noche pudieran decir, Señor, quiero esos procesos purificadores en mi vida? Para que la imagen de Cristo sea cada día más nítida, más fresca. Te voy a decir algo, cualquiera con 2 miligramos de filosofía humana puede resistir tu mensaje, pero lo que ningún hombre puede resistir es la manifestación del Cristo eterno a través de tu vida. No se puede. Contra la manifestación espiritual de Cristo no hay argumentos humanos. La manifestación de Cristo, del Cristo eterno a través de nuestras vidas, produce lo que ningún mensaje nuestro va a producir. Mi viejo, la semana pasada cumplió 4 años de estar con el Señor. Era un hombre endurecido por la vida, que nos pedía que no le habláramos del Señor. Y comenzamos como familia, mis hermanos, mi madre, todos, nuestras esposas, nuestros hijos, a vivir la vida en el Evangelio. Y una noche estando acá en Estados Unidos, año 2015, me entra una llamada de mi esposa, 11 de la noche. Yo me preocupé, pensé que había pasado algo. Me dice, papi, tu papá acaba de pedirme hoy que orara por él, recibió al Señor, comenzó a llorar, está pasando algo de Dios con él. ¿Pero qué pasó? Dice Yara. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Fue algo que pasó dentro de él. Años hablándole del Señor y años resistiendo la palabra, diciendo, por favor no me hable más, no quiero saber. De momento llega una noche y dice, Yara, quiero que ores por mí. Sí, claro, yo puedo orar, pero quiero también, ¿usted quiere recibir al Señor Jesucristo? Sí, yo quiero recibir. Un hombre rudo, con manos llenas de callo, de trabajar carpintería toda la vida. Un hombre corto de palabras. Un hombre que siempre escondió dentro de él su emocionalidad, que no nos la mostraba. ¿Recuerda, sobrino? De momento un día derrumbado. ¿Qué pasó? Yo le preguntaba después, viejo, ¿qué pasó? Dice, no sé qué me pasó. Algo aquí adentro me decía. Aquí adentro. Diga, el Cristo eterno. Creo que estamos entrando como iglesia del Señor a una temporada definitiva. Diga, definitiva. No podemos seguir esperando avivamiento. Allá en Cuba hoy está de moda, dentro de las voces apostólicas, el avivamiento para Cuba. Y nosotros no se trata de un avivamiento. Los avivamientos siempre dejaron la figura de un hombre entronado en una generación, el nombre de un hombre, la experiencia de un hombre. Y esto se trata de Cristo entronado en una iglesia que está comprometida sistemáticamente con la verdad. Escuche, sistemáticamente.
Los domingos no alcanzan para producir la realidad gloriosa de Cristo, para producir la estatura que el Señor necesita. No alcanzan los domingos, no alcanzan estas reuniones que son extraordinarias, pero dígale a su vecino, no nos alcanzan. Si tienes a tu esposa, dile, mi amor, estas reuniones no nos alcanzan. Porque después volvemos mañana a la realidad turbulenta de la vida. Y en esa realidad turbulenta tiene que haber un cultivar la verdad de Dios. Y en esa realidad turbulenta tienen que haber hombres, padres, que quieran decirle a su familia, esposa, hijos, amados, no quiero seguir siendo un enigma para ustedes. Ayúdenme, colaboren conmigo para que comience a aparecer la imagen más nítida de Cristo. Mujer, hermana, tu esposo necesita ayuda. Tu esposo necesita ayuda. Tu esposo necesita escuchar de tus labios el recordarle quién es Él en Cristo. Hombres que estamos en este lugar, nuestra familia está necesitando que nuestro aporte, más allá de economía, de los zapatos de los chiquitos, que nuestro aporte sea una imagen cada día más nítida y más fiel de lo que Cristo es. Porque hayamos crecido en justicia, porque hayamos crecido en verdad. Crecer en justicia y en verdad. Hermanos míos, que nunca más cuando alguien toque la puerta le digamos a nuestros hijos, dile que no estoy, dile que no estoy. Porque si algo tiene la verdad, es que la verdad encausa nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La verdad hace emigrar la vergüenza. Salmo, creo que es el Isaías capítulo 60, cuando habla de estos días, se llenará de oscuridad la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria, y andarán los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cuántos han leído Isaías capítulo 60? Dice, no te preocupes por tus hijos van a ser traídos de lejos en hombros. ¿Está acá? Es una palabra que yo, pastor, he leído, los comentaristas dicen que es una palabra que no tuvo cumplimiento para Israel. Tal parece que la profecía estaba trascendiendo Israel, estaba hablando de estos días, ningunos días como estos de oscuridad. ¿Cuántos están acá? Dice, pero no te preocupes. Isaías lo decía así, dice, sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Dice, y los reyes de la tierra andarán al resplandor de tu nacimiento. O sea, ese nacimiento espiritual por causa de Cristo va a ser un faro, que aún los reyes de la tierra van a venir a ti. Nadie se podrá dar el lujo de menospreciarte. Esta generación tiene que encontrar el camino a nuestra casa. Pero el Señor no va a traer una generación a nuestras puertas si el producto que se ha gestado adentro es incierto. Cuando el Señor conduce a una generación a nuestras puertas, cuando lo que se ha gestado dentro de nuestras puertas, por la sistematicidad en la verdad, por el compromiso con la justicia de Dios, ha ido produciendo una imagen más nítida de Cristo. A esa generación el Señor trae a los hombres, dice, vamos, que sé a dónde llevarte, sé a dónde conducirte. Y termina diciendo Isaías, dice, tus puertas estarán de continuo abiertas para que a ti sean traídas, dice, las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus santos reyes. Diga, puertas abiertas. Hablabas ahorita de ojos abiertos, puertas abiertas, dice Isaías. Pregunto, ¿cuándo se cierra la puerta? ¿Para qué se cierra la puerta? Muchas veces. ¿No será que muchas veces cerramos la puerta para esconder la vergüenza, el desorden? Decía Isaías, recíbame esto, dice,
por causa de este nacimiento glorioso de la realidad de Dios en ustedes, serán una generación que no necesitará cerrar la puerta, porque no te vas a avergonzar de lo que está dentro, porque lo que está dentro comparte la misma gloria del Dios de los cielos. Tus puertas estarán de continuo abiertas para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Yo creo esta palabra, en Cristo Jesús la creo, y no solo la creo para mí, la creo para nosotros como iglesia del Señor. Estos días son buenos para muchas cosas, para muchas. Pero si me pregunta cuál creo que es la prioridad de los días, entrar, como decíamos la última vez que estuvimos, en el urgente y necesario proceso de ajuste personal. Ajuste personal. Sí. A mí no me sirven los ajustes de TI. Me benefician porque todo ajuste que hacemos en lo personal tiene una repercusión corporativa. Pero me beneficia, pero no define mi vida. Define mi vida mis ajustes personales. Define mi vida mis niveles de arrepentimiento. Define mi vida la medida de justicia. Si estoy caminando, si estoy ciñendo mis lomos con la verdad. Si lo que está saliendo de mí está saliendo con un fundamento de verdad. Si estoy protegido por la coraza de la justicia. Si la justicia de Dios me está protegiendo. Porque camino en justicia. Yo creo que si caminamos en justicia, nosotros vamos a ser intocables para los sistemas. Lo voy a repetir. Es imposible caminar en la justicia de Dios y que el sistema pueda tocarte, salvo que haya un designio divino y el Señor quiera purificar algo en tu vida, hija. Caminarás en la justicia de Dios y sabrás que todo lo que acontece en tu vida es permitido por el Dios que no está bravo contigo. No es venganza lo que te está pasando. Hay un proceso purificador de Dios. Y ahí es cuando los hijos de Dios dicen: bienvenido dolor, pero ayúdame, Señor, a entender por el Espíritu para salir rápido. ¿Cuántos dicen amén? No te demores, amado, no te demores en estos días. Yo no te voy a decir la frase tradicional: hay una urgencia en el cielo. Dios tiene toda la eternidad para esperar. Recuerde usted que Dios no está condenado al tiempo. Dios está en su eternidad y los que estamos atados al tiempo cronológico somos nosotros. Que tenemos una vida, diga una vida, una sola vida en lo temporal, que cuando se cierre a través de la muerte, se nos terminó el tiempo para hacer lo que como iglesia estamos llamados a hacer. Yo me quiero presentar al Señor diciéndole: Padre, no todo me salió bien, pero hicimos lo mejor que pudimos hacer. Con el permiso del pastor Ale, cierre sus ojos en esta noche ahí donde está. Cierre sus ojos. Señor, oramos para que el espíritu de esta palabra, más allá de mi torpeza humana, pueda producir en nosotros el despertar. Cuánto peligro, Señor, la manera como la vida se está configurando hoy. Las tinieblas han entendido que hay algo más peligroso que quitarte la vida. ¿Qué es eso más peligroso que perder la vida? Las tinieblas entendieron que si logran ocuparnos en las cosas que no tienen que ver con lo eterno, vivir es como si estuviéramos muertos. Tener éxito en las cosas que no tienen que ver con lo eterno es el mayor fracaso. Lograr con antojo, con creces los antojos de nuestro corazón, como dice el Salmo 70, es fracasar. Si los antojos de nuestro corazón no pasaron por el propósito eterno de Dios, si no nacieron de allí. Señor, enséñanos a contar los días
decían los hombres bíblicos, de manera que traigamos al corazón sabiduría. Y contar los días no es considerar el tiempo en un calendario. Contar los días es la capacidad de ver por el Espíritu. Ver por el Espíritu, descubrir por el Espíritu el contenido espiritual de los días que estoy viviendo. La intención de Dios, la intencionalidad de Dios. Es detectar qué puertas se están cerrando delante de mí, porque las está cerrando el Señor, porque hay puertas que son amplias humanamente, pero resultarían el mayor estorbo. Así que quiero decirte algo, hermano mío. Si el Señor hace morir algo de lo que has pasado años construyendo, celebra ese certificado de defunción, porque Dios hace morir aquello que es contraproducente para tu vida. Planes, proyectos, empresas, sociedades, planes de estudio, cosas que hemos consumado, que hemos diseñado humanamente y le hemos entregado tiempo. El Señor no está comprometido con todas nuestras aventuras de fe. El Señor está comprometido con aquello que nació de su propósito. Enséñanos a contar los días. Señor, ayúdanos a discernir, a no ser hombres simples, llevados por corrientes de doctrina, por filosofía, por pensamiento. Ayúdame a discernir. Un hombre que discierne cuando mira a su esposa, no ve una mujer que engordó después de muchos años. Un hombre que discierne cuando mira a su esposa, ve la consumación del propósito, cómo se ha completado el diseño. Es por eso que el amor nacido de Dios es un amor que es revelacional también, porque cuando miro desde el amor de Dios y considero a mi esposa un cuerpo que perdió el glamour en lo físico, pero ese cuerpo está conteniendo una riqueza por la vida de Cristo, y de ahí nace el compromiso en el matrimonio. No es una frase que digo, es algo que veo en mi espíritu. Es poder ver la dignidad de Dios en mi esposa. Es poder ver la dignidad de Dios en mis hijos y tomar la determinación de instruirles en la verdad, de no perder tiempo, de vencer el agotamiento, de vencer muchas veces la rebeldía de ellos. Hermanos míos, no hay peor sentencia para un hijo que dejarlo sin instrucción en días tan peligrosos. Es lo peor que puede hacérsele a un hijo. Es entregárselo a Satanás. Pablo decía que había hombres como Himeneo y Alejandro, blasfemos, que resistían la verdad. Dice, a los tales se los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sabe qué era entregárselo a Satanás? Era levantar el consejo de ellos. Era decir, no les suministro más la palabra porque estoy sembrando en el mar. Pablo sabía que una vez que recogiera la palabra de consejo, ellos quedaban entregados a Satanás. No hagas silencio en tu casa, y el propósito nos preservará. Nos preservará. Catherine, ¿por qué ninguna enfermedad te podrá sacar de la tierra, hija? Porque no naciste por designio de tus padres, porque Dios te hizo nacer para este tiempo, para destilar a través de ti el aroma de Cristo. Por eso no habrá enfermedad que te pueda sacar de esta tierra, ni accidente, ni dolor, ni circunstancia, ni escasez, ni pobreza. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Qué significaba eso? Nada nos podrá sacar de la realidad de Dios. Estamos en esta habitación que tiene dimensiones, pero necesitamos que se nos revele cuál sea la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Estaba diciendo Pablo, el amor de Dios no fue una emoción. El amor de Dios fue Dios trayéndote a una habitación, como tenía por costumbre hacer en todos los pactos. A lo largo de los pactos hubo habitaciones. Edén fue la habitación de Dios en el pacto con Adán. El arca fue la habitación de Dios en el pacto en los días de Noé. El tabernáculo fue la habitación de Dios en los días de Moisés. Dios siempre ha tenido una habitación a la cual ha llamado a sus hijos. En este nuevo pacto la habitación es Cristo.
Por eso más de 90 ocasiones aparece la frase estar en Cristo, permanecer en Cristo. Hermanos, quitemos nuestras fuerzas y nuestras ansias de querer conquistar. Porque no necesitamos conquistar, necesitamos permanecer. No conquistes el mundo empresarial, permanece en Cristo y por magnetismo vendrá a tu vida todo lo que el Señor preparó para ti. No sé si alguien lo puede creer. Trabajemos responsablemente, no seamos perezosos, levantémonos en la mañana, hombre. Hay días donde estar a las 9 de la mañana en una cama es un mal testimonio para la familia. Y estamos mandando un mensaje de pereza en el mundo espiritual. Los hombres, levantémonos temprano, seamos los primeros en estar de pie en casa. Bendigamos temprano a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Levantemos una palabra que vaya delante de nosotros, que vaya construyendo la realidad de Dios ese día. ¿Quién dijo que no eres espiritual? ¿Quién dijo que por ser un hombre rudimentario, de pocas palabras, de un origen cultural campesino, quién dijo que te falta espiritualidad? Si la tierra está llena de hombres elocuentes que son címbalos que retiñe. Levantémonos temprano, levantemos una palabra temprano por nuestra familia. Señor, hoy mi familia está bendecida. Hoy la realidad de Cristo se manifestará como nunca antes. Mis hijos están preservados en esta mañana. Madre que estás en este lugar, mujer, madre, nodriza, abraza a tus hijos en el espíritu antes de abrazarlos con tus brazos. Cobíjalos. Construyamos en casa un ambiente que glorifique al Señor. Abdiquemos, renunciemos a consumir lo que sabemos que corrompe. Construyamos una realidad eterna, gloriosa, que sirva para que todo lo extraordinario que el Padre preparó en Cristo también pueda llegar a nuestros hijos, a nuestro matrimonio. Y tendrá fuerza, escúcheme, tendremos fuerza, Ale. Si hacemos lo correcto, vamos a tener más estatura que los desafíos del sistema. Tendremos fuerza, veremos al Señor aparecer en nuestras vidas de tantas maneras. Vamos a poder terminar nuestros días diciendo: Señor, he guardado la fe. Termino con esto. Mire cómo Pablo terminó sus días. Señor, he guardado la fe, he atesorado la fe, protegí la fe. La fe hay que protegerla. Hay que cuidarla sistemáticamente. He guardado la fe. Corrí la carrera, guardé la fe. Vengo por mi corona, decía Pablo. Vengo por mi corona. Que así sean nuestros últimos minutos en esta tierra, porque nuestra vida haya sido corrida de esa manera en Cristo Jesús.